La grabación. Sí, sí. Ok, Martín. Bueno, Ok. pues vamos a dar inicio al evento. Bueno, por las condiciones en las que se encuentra de la situación de pandemia, pues continuamos por este medio. Ahorita tenemos el gusto de presentar a la doctora Jailin. Ahorita voy a leer un pequeño resumen de la semblanza de la doctora. Este evento se da debido a las actividades que se tienen programadas por el capítulo estudiantil de la IEEE y EDS del CIMBESTAB y en conjunto con la sección de electrónica de estado sólido de acá del CIMBESTAB. Entonces vamos a iniciar con una pequeña semblanza de la doctora. La doctora Hailin nació en Shanghái, China, y mexicana por naturalización. Obtuvo la licenciatura en física, maestría en física y un doctorado en ciencia de materiales, todos estos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es titular del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y es tutor principal en el posgrado de Ingeniería en Energía. Y en posgrado de Ciencias de Ingeniería del Instituto de Energías de la UNAM, un instituto muy reconocido nacional como internacionalmente. Su principal línea de investigación es el desarrollo de materiales orgánicos e inorgánicos para su aplicación a energías renovables. Junto con sus estudiantes de maestría y doctorado, han logrado recientemente avances importantes en celdas solares de perovskita híbrida. Ha sido responsable de los proyectos de investigación financiados por el CONACYT y fondos sectoriales y por la UNAM a través del programa de apoyos y proyectos de investigación e innovación tecnológica. Ha publicado más de 100 artículos en revistas internacionales e investigación en temas relacionados con celdas solares híbridas, ventanas inteligentes, sensores químicos, propiedades eléctricas, ópticas y mecánica de materiales compuestos, entre otros. Aunado a esto, a la semblanza de la doctora, el tema que nos hará favor de compartir es celdas solares de perovskita híbrida. Pues tenemos el gusto de tenerla acá. Entonces, pues doctora, si gusta comenzar. Muchas gracias, José Alfredo, por la presentación. Ahorita voy a compartir la pantalla, a ver cómo le hago. Es subir una flechita, ¿verdad? Open Share, ¿es Sí. esta? Ajá, compartir contenido, creo que. ¿Sí puede ver mi pantalla? Sí, ya se puede ver. Ay, ¿cómo le hago para que aparezca menos? Una presentación. Ajá, creo que Pero ¿cómo le puedo? Ya, ok. Sí, sí, sí está completada la sí, ya pantalla. sé. Ok. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un honor poder compartir lo que estamos haciendo aquí en Temisco, Morelos, y con la gente de Sinvestav en Ciudad de México. Como dice José Alfredo, que el IE es una institución reconocida, pues igual Sinvestav en el área de electrónica, celdas solares. Mis respetos a ustedes también, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre celdas solares de perovskita híbrida que hemos empezado a desarrollar desde 2015. Entonces, el contenido de la plática se dividimos, bueno, básicamente son una breve introducción sobre lo que son celdas solares emergentes y luego hablamos un poco sobre lo que hemos hecho últimamente y las conclusiones. Entonces, empezamos a hablar brevemente sobre los conceptos básicos. Yo creo que en la sección electrónica sabe todo el mundo que son semiconductores. Y en este caso, además de la característica de brecha de energía de materiales semiconductores que tienen una brecha de energía en comparación con los metales, y esa diferencia entre la
el nivel más bajo desocupado y el nivel más alto ocupado, pues le llamamos brecha de energía. Y para materiales semiconductores, esta brecha es importante para poder, en la aplicación de celdas solares, es absorber el espectro solar, ¿no? Además de esta propiedad de brecha de energía, también los niveles energéticos son importantes, que le llamamos en materiales orgánicos LUMO y LOMO, que son el borde de banda de conducción y el borde de banda de valencia, ¿no? Y el nivel de Fermi o función de trabajo también son otras características cruciales para la aplicación de celdas solares. Entonces, la formación de una heterounión, definitivamente esa es la base de los fenómenos fotovoltaicos. Sabemos que un material tipo P, semiconductor con un material tipo N, si se pone en contacto, genera un campo eléctrico, y ese campo eléctrico es donde es la fuerza automotriz para que cuando venga un electrón, un fotón con cierta energía apropiada, generan par electrón huecos libres. Entonces, ese campo eléctrico en la interfase de la unión es el que empuja los portadores libres hacia fuera, y de esta forma generamos la corriente en el circuito. Ese fenómeno fotovoltaico es la base de las celdas solares, y las celdas solares no es otra cosa más que un dispositivo electrónico que genera corriente, no voltaje. Entonces, el lenguaje que usamos para caracterizar una celda solar, y sobre todo en el laboratorio, un método bastante rápido, sencillo, que es la corriente IV, tanto en oscuridad como bajo iluminación. Entonces, con estas curvas podemos decir que es una celda buena o que es una celda mala, considerando su eficiencia de conversión. Y esa eficiencia de conversión, PCE, depende del voltaje a circuito abierto, bajo iluminación, corriente a circuito cerrado, bajo iluminación, y el factor de forma que describe qué tan cuadrado es la curva IV bajo iluminación. Entonces son factores, claro, la energía entrada, que es la intensidad de la luz. Entonces todo lo consideramos para calcular la eficiencia de conversión, luz, electricidad. Bueno, entonces hablamos de celdas solares emergentes. Una de estas es una celda solar orgánica. Aunque la publicación apareció la primera es una celda solar orgánica, pero todo en estado sólido. Entonces apareció la publicación en 1986, pero en realidad ese trabajo ya fue patentado años atrás. ¿De qué se trata este trabajo? Pues se toman dos materiales totalmente orgánicos, uno que tiene comportamiento tipo N y otro que tiene comportamiento tipo P, pero estos P y N son diferentes que lo que conocemos en semiconductores inorgánicos. Aquí no hay ningún tipo de dopaje, no hay una carga libre como los semiconductores extrínsecos, simplemente tiene un nivel de Fermi un poco hacia el lado de banda de conducción o hacia el lado de banda de valencia. Entonces, eso le llamamos comportamiento tipo N o tipo P. Entonces, estos son materiales orgánicos. Entonces, fueron evaporados térmicamente en una cámara de evaporación de vacío para formar una heterounión. Y esa heterounión dio un voltaje a circuito abierto y la corriente, etcétera, y le da una eficiencia más o menos de 1%. Ese es el inicio de las celdas solares orgánicas. Pues la eficiencia es baja, el método de preparación sigue siendo física, como que se ve costoso. Entonces, lo más interesante es el fenómeno físico, el fotovoltaico. En este caso, como no hay portadores, no hay impurezas,
impurificación tipo N, tipo P que conocemos, pues la pregunta es, ¿de dónde viene el campo eléctrico en la interfase? ¿No? Lo que propone en este caso es que la física, en este caso del campo eléctrico en la interfase, posiblemente viene de las polarizaciones de las moléculas en la interfase, y esta polarización de las moléculas en la interfase genera un campo eléctrico, y ese campo eléctrico es capaz de separar los excitones fotogenerados y separar en cargas positivas y negativas. Entonces, esa es la hipótesis de lo que es una unión de materiales orgánicos. Entonces, eso es el inicio de las celdas orgánicas, pero en esa época, pues, fue una curiosidad científica, realmente no hubo mucha implicación tecnológica. ¿Por qué? Porque sigue siendo un método de evaporación y no ve mucha, o sea, no son solubles. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, los químicos y físicos han trabajado desde los 60, pues desde el punto teórico, empezando desde los 70, encontraron los materiales poliméricos que pueden ser conductores electrónicos, no conductores como los compositos y relleno con carbón, sino las cadenas conjugadas de ciertas macromoléculas pueden conducir electricidad a lo largo de la cadena conjugada. Claro, estos portadores se llaman polarones, solitones y bipolarones, etcétera, que se mueve el defecto todo a lo largo de las cadenas, pero son materiales conductores electrónicamente. Empezaron desde los 77 y luego, claro, los primeros tampoco son solubles, pero poco a poco ya están obteniendo semiconductores poliméricos que tiene una brecha de energía que varía desde 1.8 hasta 2 y algo. Son materiales que evolucionó la tecnología electrónica, ¿no? Hoy en día vemos muchas aplicaciones en las pantallas flexibles, ¿no? Tiene que ver con los polímeros conductores. Y aquí han desarrollado desde aquel entonces muchos materiales semiconductores o aislantes de origen orgánico, ¿no? Y hasta el año 2000, estos inventores pues, obtenieron un premio Nobel de Química. Ok, entonces este desarrollo empujó a partir del 2000 el desarrollo de celdas solares orgánicas, ya que porque se pueden preparar las celdas con polímeros solubles en solventes orgánicos, y encontraron, pero el fenómeno físico sigue siendo la interfase, ¿no? Una parte lo considera los que tienen los humos y lomos, o sea, banda de conducción y valencia más hacia arriba, o sea, menor energía, lo considera como tipo P o donador electrones, y el que tiene mayor energía del humo y HOMO se consideran como material tipo N, pero aceptores de electrones, porque los donadores son los que generan par electrón huecos y le pasa a aceptor, y entre los dos extremos saca los portadores, ¿no? La física de atrás de eso, la explicación de ese VOC, de dónde viene, pues se sacaron de una estadística empírica. Resulta que parece ser que el VOC que mide uno en el laboratorio tiene que ver con la diferencia del LUMO del donador, perdón, de aceptor, y el HOMO de donador. Además, menos 0.3. Es una fórmula empírica y es una forma en los años 2006. Fue una de las observaciones con los datos experimentales que encontraron esa correlación entre los niveles energéticos de los dos materiales activos. Bueno, entonces, en esa época sigue siendo con dos capas separadas.
las eficiencias son muy bajas. ¿Por qué? Porque los excitones dentro de los materiales orgánicos, la difusión es muy poca, la distancia es como 10 nanómetros. Antes de que llegue a la interfase para ser separada, se recombina. Además, la difusión, la energía para separar estos excitones también son muy grandes. Necesita entre 0.1 y 0.5 electron volts para poder separar los excitones. Por eso, a diferencia que los semiconductores inorgánicos, donde los excitones se disocian con energía térmica, los orgánicos necesitan fuerzas, la interfase, el campo eléctrico para poder separarlo. Por lo tanto, se le ocurre a la gente es mezclar las dos cosas. Mezclarlo ¿para qué? Para que haya mayor oportunidad de encontrar una fase con la otra. O sea, imagínense la interfase, el área interfacial sería mucho mayor que solamente dos placas, ¿no? Entonces, con esto empezó a llegar eficiencia alrededor de 6.5 en el 2006 y 2007, y etcétera. No, hoy en día, en 2021, la eficiencia de las orgánicas se llega al 18%. O sea, a pesar del avance de perovskita, las células orgánicas también han tenido avances muy importantes. Bueno, en 2014, pues había un artículo que publicó sobre cómo es posible hacer una celda solar plástica en muy grande dimensión, aunque no mencionó la eficiencia de estar como 2% bajo, y nos describe que son 14 capas separadas, se puede hacer con el método de raw to raw y con máquinas que producen estas láminas de celdas solares orgánicas. Pero, bueno, esa es otra historia, la historia de celdas solares orgánicas. Ahora voy a hablar un poco de la historia de dónde vienen las perovskitas. Y estas perovskitas, los que vivimos un poco más años, sabíamos que en los 80s hubo un boom de perovskitas, pero de óxidos, de metales raras para superconductores, ¿no? Entonces, en los 90s hay gente que, como una de ellas, David Metzi, quería hacer compositos a escala atómica. Los compositos para los ingenieros son muy comunes. Por ejemplo, cemento mezcla con las piedritas y forma concreto. Son compuestos macroscópicos, una fase con otra claramente separadas, ¿no? Pero estos químicos o físicos quieren un composito a nivel atómico. ¿Qué quiere decir? Quiere aprovechar, formar un esqueleto rígido que le da propiedad mecánica, le da conductividad eléctrica, pero a la vez tener la flexibilidad de que puede ser soluble en una solución química y por lo tanto puede formar películas sólidas a muy bajas temperaturas. Y eso requiere tener un esqueleto continuo, ¿no? de valencia covalente y unas enlaces iónicas dentro de su espacio que se puede rellenar. Y estos enlaces iónicas es donde permite cierta flexibilidad mecánica. Entonces, a esa idea en los 90s vieron los éxitos de perovskita en los 80s, me imagino, y viene la perovskita híbrida en los 90s, donde puede formar los octaedros. La perovskita necesariamente por tener 3 elementos al menos, 2 iones positivos, o sea, cationes. Por ejemplo, A puede ser un orgánico como metiamonio o formamidinio, y la B puede ser metales como plomo, estaño, pero de divalencia, ¿no? El orgánico catión, claro, puede ser inorgánico también. Orgánico catión es monovalencia. Y por último, para completar la molécula, pues tiene los
aniones que pueden ser haluros, como yodo, cloro, bromuro, etc. Esta estructura, para que fuera estable, las dimensiones de los radios tienen que ser correctos, porque si no, no se va a encajar la molécula monovalente, catión. Entonces tiene que tener ciertos valores. Entonces, no todas las moléculas orgánicas o inorgánicas monovalente pueden entrar, ciertas sí. Entonces, esa es la estructura perovskita híbrida o no híbrida. Esa es la estructura de perovskita. Y en los 90 se encontraron la combinación de, por ejemplo, de metiamonio con plomo y triyoduro de plomo metiamonio es un semiconductor, ¿sí? Y que es de color medio oscuro y tiene todas las propiedades de un semiconductor, absorbedor, etcétera. Pero realmente estos compuestos de perovskitas híbridas en general son inestables. Entonces, exploraron sus propiedades estructurales, electrónica, etcétera. Todos ya se conocieron en los 90, pero pues ahí ya fueron publicados y ya, ¿no? Ahora, en los 90 también empezaron las celdas solares sensibilizadas con tintes, que son celdas solares electroquímicas y ha tenido éxito hasta 13-14% de eficiencia, pero pues no ha aumentado más allá. Es una celda solar formada con óxido de titanio como electrodo, donde puede adherir los tintes, ¿sí? Y con un electrolito y un contraelectrodo cierra el circuito y forma una celda solar sensibilizada con tinte. El tinte no es un semiconductor, es un material de cierta diferencia de humo y yomo, puede absorber luz y por estar pegado a TiO2 se puede inyectar, puede tener ciertos niveles adecuados para que pueda inyectar electrones hacia óxido de titanio. Óxido de titanio se encarga de sacar los electrones hacia afuera y luego completar con un par redox dentro del electrolito y recuperar los electrones que ya salieron por afuera. Entonces, hay gente que empezó a probar en 2009 la perovskita de los 90 como tinte y a ver si funciona o da mejor eficiencia. Pues resulta que sí dio cierta eficiencia, sin embargo la celda es muy inestable, se disocia este compuesto en el medio electrolito, pues hasta ahí es el intento. Pero luego la gente que hace celdas solares sólidas dice, ¿por qué no quitamos electrolito? Usamos un conductor de huecos sólidos como Spiro o Meta. Entonces usa una estructura totalmente sólida con la estructura de mesoporoso de TiO2 de esta celda de sensibilizada con tinte, pero cambiar ese electrolito líquido por un conductor de huecos, ¿sí? Y así formó una celda solar de perovskita y empezó a tener eficiencias cada vez mayor. Entonces, causó ya este año cumplir 10 años, de que, wow, esta celda funciona muy bien. Bueno, funciona muy bien. Al principio creían que tenía que ver con la capa mesoporosa, pero finalmente no, porque cuando indagamos un poco más, la perovskita no es un tinte, es un semiconductor. ¿Por qué es un semiconductor? Porque tiene todas las propiedades de un semiconductor. Muy bueno, muy alta eficiencia, muy alto coeficiente de absorción, ¿sí? Aquí está la roja, la perovskita es esta roja, esta parte. Coincide muy bien con la mayoría de los semiconductores de transición directa, absorbe bastante bien,
Y luego tiene o sea, la energía de disociación de los excitones es bastante baja, 0.037 electronvolts, en comparación con los orgánicos, es mucho más grande, ¿no? Está bastante cercano al silicio cristalino. Entonces, eso se debe a que tiene una alta constante dieléctrica, ¿no? Entonces, eso le da una gran ventaja de que no necesita mezclar dos fases. Bueno, es un semiconductor como los inorgánicos muy buenos. Además, su brecha de energía es adecuada, 1.5, 1.6. Coincide muy bien con la predicción teórica de que para estas brechas de energía de entre 1.1 y 1.5, esa es la óptima, ¿no? Entonces, además, puede tener una longitud de difusión o movilidad mucho mejor que los orgánicos. Entonces, con dopaje de cloro puede llegar hasta una micra esta constante, la longitud de difusión, en comparación con los orgánicos que solamente tienen 10 nanómetros. Con todas estas propiedades y con todas las experiencias acumuladas tanto con celdas solares orgánicas como con celdas solares sensibilidad con tintes, desarrollaron dos estructuras de celdas solares de perovskita. Uno le llama forma normal, que viene de las celdas solares de sensibilidad con tinte. Entonces empieza con un conductor transparente y luego diodos, que puede ser compacta, una sola capa o más una mesoporosa. Y luego perovskita y un conductor de huecos, y arriba a fuerzas tiene que tener un metal de alta función de trabajo, como plata o oro. Y la otra, que se llama invertida, ahí no usa ninguna estructura mesoporosa, es porque viene de la escuela de las celdas solares orgánicas. Empieza con un conductor también transparente, pero aquí empieza primero con la capa conductora de huecos, por eso la polaridad empieza positivo, aquí está positivo, perovskita y luego un conductor de huecos, electrones, y un metal de baja función de trabajo. Eso lo tiene más económico, puede ser aluminio. Entonces cada quien tiene su ventaja. Bueno, económicamente la inversa tiene una ventaja. La desventaja de la inversa es que el conductor de electrones solubles hay pocas opciones, como PCBM, ¿no? Los inorgánicos depositando sobre perovskita es un reto. En cambio, en el lado de estructura normal, eso estaría, por ejemplo, la conductor de huecos es más, puede encontrar poli-3-excitiofeno, hasta puede usar carbón, etcétera. Entonces, cada quien tiene su ventaja y desventaja. Y la estructura en los niveles energéticos se puede ver como una celda solar de perovskita, lo puedes considerar como una de N y P. O sea, perovskita es como la capa intrínseca, absorbe principalmente, y podría considerar como esta estructura, ¿no? Y los metales, como les comenté, depende mucho de la estructura y puedes escoger el metal y no hay muchas opciones. Ok, y las eficiencias, como todo el mundo ha escuchado, en 2021 la perovskita ya llega a más de 25 en áreas pequeñas y las orgánicas a 18. Entonces, los retos de estas celdas, pues la inestabilidad sigue siendo desde que su nacimiento, pues es inestable la perovskita. Y por tener plomo, pues toxicidad, y además los procesos que preparan usan solventes tóxicos también. Entonces la toxicidad no solo de plomo, sino los solventes. Y los fenómenos de histéresis eléctrico que se observan, realmente en los últimos años han reportado de que tienen mucho que ver con los defectos de las perovskitas en la interfase, etc. Entonces, no es inherente de la perovskita, sino más bien son los defectos que trae, ¿no? Bueno, entonces ahora pasamos a hablar rápidamente de algunos trabajos que hemos hecho en el laboratorio de IE.
Empezando con el problema que más nos ataca, nos concierne es la humedad. En Temisco la humedad de todo el año es mucho más alta que la Ciudad de México o que otros lugares. Entonces, ¿cómo poder? Y claro, si uno cuenta con una cámara de guantes súper bueno, gastando todo tiempo el nitrógeno, podría preparar perovskita en una humedad relativa de 10% controlable. Pues no es nuestro caso, no tenemos una cámara tan buena. Entonces, además, si la cámara no es buena, o sea, no tiene circulación adentro, los solventes que se salen de las soluciones ataca a la misma perovskita, entonces no sirve esta cámara. Es mejor trabajar afuera, en una campana con extractor. Así empezamos a preparar celdas perovskita, primero en una humedad de entre 40 y 60%. Puede preparar, bueno, las capas se preparan primero capa conductor de TiO2 con un método Sol-Gel y puedes o no poner en la capa mesoporosa y viene la perovskita. La perovskita hay dos formas de preparar, bueno, más conocidas. Un paso quiere decir que pone todos las materias primas en solventes comunes y haces un depósito por spin coating y ya forma, ¿no? O sea, un giro rotatorio. Pero ese método no te garantiza, así de simple, no te garantiza una buena calidad, sino lo que usan es el antisolvente, que quiere decir, después de que la solución, la solución precursora, después de depositarla, unos segundos después añade la segunda solución que se llama antidisolvente. Esta segunda solución lo que hace es que se satura la película para que el proceso de nucleación y crecimiento de perovskita sea mucho más homogénea y así obtienes una buena calidad de perovskita después de hornear a 100 grados porque no necesita más temperatura. Entonces, ese antisolvente es el trabajo de Fabián y dice, porque el más común es clorobenceno. Entonces, él estaba trabajando sustituir clorobenceno con uno menos tóxico que se llama acetato de etilo y luego poner un aditivo. Ese aditivo es para aumentar la resistencia a la humedad. Entonces, eso fue su trabajo. Y efectivamente, la adición de aditivo puede aumentar el ángulo de contacto, o sea, sí la hidrofobicidad. Y también se observa que si le pones mucho aditivo, la perovskita de plano ya no forma, porque este material inhibe la formación. Entonces se vuelve una película blanca, ¿no? Entonces, y con ese aditivo vemos que bajo la humedad de 60% con una temperatura de 24, y sí, sin aditivo, una eficiencia, esa es la negra, ¿sí? Y con aditivo son otras eficiencias, claro, exceso de aditivo no sirve para nada. Y observamos unas eficiencias cuánticas bastante buenas en el lado de perovskita, pero ciertos problemas persistentes en el lado de yodo de plomo. Existe la presencia de yodo de plomo que no está reaccionando al 100%. Entonces, esos son, claro, el método tendría que ser aprobado por la estadística de las celdas. Él hizo más de 200 celdas y observa que efectivamente sin aditivo o con aditivo hay una diferencia de promedio de eficiencia entre como 5 o 6%. Entonces, eso fue su contribución de los aditivos y también los aditivos por ser hidrofóbico, dejando unas moléculas en la superficie de perovskita, mejora la estabilidad a largo tiempo de 6 meses en comparación con los que no tienen aditivo. O sea, todos se caen, pero no caen con la misma velocidad, ¿no? Bueno, eso es por un lado. Y también por método de 2 pasos, Paola es la que estaba haciendo,
¿Qué quiere decir? Separan las materias primas en dos soluciones. La primera es básicamente yodo de plomo, formar una película de yodo de plomo primero, y luego pone yoduro de metiamonio en la segunda capa. ¿Cuál es la ventaja? Pues aparentemente es más laborioso, pero la ventaja de dos pasos es que eventualmente no necesita antidisolvente. O sea, antidisolvente, como es un proceso un poco artesanal, y desde el punto de vista de áreas grandes o eventualmente proceso de industrialización, usar antidisolvente no es muy práctico. Entonces, dos pasos es, forma una película y forma otra, y la calientas y tienes perovskita, ¿no? Así de sencillo. Pero lo mismo, la primera capa puede que no reaccione por completo a la hora de hornear. Entonces, si queda resto de yodo de plomo, va a crear una barrera de transporte de electrones. Entonces, es deseable que le mejore esta primera capa. Entonces, Paola encontró que en la literatura ya reportaron de que si hacemos esta capa yodo de plomo más poroso, entonces podrías que la segunda capa viene a reaccionar mejor. Entonces ella hizo estudio de AFM y efectivamente encuentra la correlación de la rugosidad de la capa con el tratamiento de isopropanol y sin tratamiento. Y eso refleja en la estadística de las eficiencias. Efectivamente, ese tratamiento también mejora en promedio 3-4% de eficiencia. Pero además de ese tratamiento, el problema del primer paso de esta metodología es que necesita trabajar, o sea, no es muy resistente a la humedad. Entonces, después cambió el tratamiento de otra forma, de que añade el aditivo directamente en la solución. Porque el anterior es, una vez formada la película, le echas la solución de tratamiento. No, esta es la mezcla. La mezcla y forma la película y se observa de que de esta forma el aditivo lo que hace es que hace la película porosa de una forma columnal y nanoporoso. Hemos podido medir la porosidad de que ese tratamiento, bien que puede formar estructuras nanoporosas. Si ven ustedes la distribución de nanoporos, en el lado izquierdo está alrededor de 30 nanómetros con el tratamiento de isopropanol. En cambio, con el tratamiento en la solución, con aditivo en la solución, esa estadística de tamaño de poro baja hasta 10, entre 10 y 20. Entonces, de esta forma, vemos el cambio en la morfología de las películas de perovskita y estadísticamente también se mejora ligeramente. En el caso de, bueno, aquí está un poco caótico porque involucra dos tipos de parámetros, pero lo que se concluye es que sí, efectivamente mejora la estabilidad, lo cual se refleja aquí, ¿no? Lo que hacemos, esta es una prueba mucho más dura, es lo iluminas continuamente a la perovskita. No está ninguna encapsulada ni nada, no usamos filtro. Entonces, efectivamente, lo que más aporta ese aditivo es la resistencia, bueno, la estabilidad, son los verdecitos que aguantan más, ¿no? Bueno, entonces, los dos métodos anteriores hablamos de las perovskitas. También hay mucho que hacer desde el punto de vista de las capas conductoras de electrones, que normalmente haces con diodos, ¿no? Con diodos se puede hacer con compacto, no necesitas una capa mesoporosa. Entonces, hemos logrado una mayor eficiencia con esta capa compacta, pero dopada con aluminio,
y esa es la mejor eficiencia que hemos tenido en el año pasado. Y si queremos cambiar TiO2 por otro, hay mucha literatura reporta con estaño, óxido de estaño. Óxido de estaño tiene su gran ventaja de que igual que óxido de titanio, tiene una característica más o menos ácida, lo cual es compatible con perovskita. Sin embargo, óxido zinc, que es otro semiconductor muy bueno, tiene su característica un poco básica, lo cual causa de que la perovskita puede reaccionar, tener una interfase inestable. Entonces, en el trabajo de Carlos, él introduce una capa muy delgada de óxido de aluminio para impedir esta reacción química. Sobre todo esta reacción química no es inmediata, sino un día o 2 días o con una temperatura. Entonces, sí se puede que en el momento que formó, tiene una buena eficiencia, pero en unos días ya se va a caer, ¿no? Entonces, lo que hizo él fue evaporó sobre óxido de zinc una capa como 1 o 2 nanómetros de aluminio, pero lo mínimo que pudo evaporar y que se refleja, así se ve una capa homogénea, reflectiva, y luego hornearla y se convierte en óxido de aluminio, ¿sí? Y lo curioso es que ese horneado no solamente forma óxido de aluminio, sino ciertos átomos de aluminio en el contacto con óxido de zinc comienza a difundir hacia abajo. Eso nos dimos cuenta a la hora de caracterizar sus propiedades eléctricas. Porque ópticamente se ven iguales. Sí se ve una capa con microscopio electrónico de barrido. Sí se ven que no modificó con esta capa de aluminio, óxido de aluminio, las propiedades físicas, pero eléctricamente sí hay una diferencia enorme. Resulta que, pues, al aplicar esta semiconductora, esta capa aislante de óxido de aluminio, en la dirección vertical sí se observa una formación de un pequeño capacitor. Quiere decir que las curvas se doblan porque ya tiene un capacitor. Entonces quiere decir que sí está la capa dieléctrica, ¿no? Pero en la forma horizontal se ve mejor sin o con aluminio. O sea, óxido de aluminio aparentemente no prohibió el movimiento en la dirección horizontal. Lo cual eso nos explica de que sí hay difusión hacia adentro, los átomos de aluminio. Y también hicimos, con el método de Mochoki, pudimos determinar el nivel Fermi de cada una de las capas modificadas, si se ve la modificación por la presencia de esta capa óxido de aluminio y por la difusión de aluminio hacia óxido de zinc. Entonces, lo más importante, la estabilidad química sí mejoró bastante. Estos son los que no tienen óxido de aluminio. Por ejemplo, al calentar 100 grados por 35 minutos ya empieza a degradar. Aguantó hasta 17 minutos. Parece ser que esta capa óxido de aluminio da igual, pero no, a los 35 minutos, los que tienen óxido de aluminio, esa capa de 2 nanómetros, aguanta la perovskita, ¿no? Entonces, con esto pudimos hacer las celdas, que fue bastante cerca del 17%, y el factor de forma sigue, si está baja de factor de forma, sí, precisamente debe esta capa de 2 nanómetros de dieléctrico óxido de aluminio, ayudó a que sea estable, pero pues sí es una pequeña resistencia en serie, ¿no? Y también esta pequeña resistencia en serie afectó de alguna forma la superficie de perovskita, por lo que en esta zona, ahora, al contrario que el caso anterior, la eficiencia cuántica bajó por la capa de óxido zinc. Bueno, pero lo bueno es que la estabilidad química sí está bastante buena. Sin esta capa, pues se cae la roja, pues óxido de zinc desnudo, o sea, solito, puro, no es nada estable, ¿no?
poniendo ya sea dopado con aluminio o poniendo, bueno, se mejora, pero poniendo la capa de óxido de aluminio todavía se mejora más. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar rápidamente otros trabajos para terminar el tiempo. Hemos intentado poner grafeno, óxido de grafeno reducido, dentro de las películas de perovskita, de óxido de óxido de titanio, y considerando de que es un material bastante, bueno, de 2 dimensiones, de propiedades muy buenas, conductividad, etcétera. El óxido de grafeno y óxido de grafeno reducido fue sintetizado por Dulce por métodos químicos. Entonces, primero obtiene óxido de aluminio, perdón, de grafeno a partir de grafito. Entonces, se hace un medio ácido para separar las capas de grafito y forma óxido de grafeno, o sea, las capas ya están separadas, pero tiene muchos grupos funcionales laterales en las capas, ¿no? Después de esto, hace una reducción para quitar estos grupos funcionales en las hojas para obtener óxido de grafeno reducido. ¿Por qué no le dice directamente grafeno? Porque todavía tiene igual muchos grupos funcionales y por la forma de obtener, entonces le decimos óxido de grafeno reducido. En realidad es una aproximación de grafeno porque no son 100% grafeno. Y la aplicación de óxido de grafeno reducido mejora poquito la eficiencia cuando se coloca en la capa conductora de electrones, o sea, PO2, mesoporoso. En cambio, cuando colocamos en la capa conductora de huecos, no hemos tenido mucha éxito, o sea, se parece bastante sin esta capa, ¿no? Entonces, en la estructura inversa, que empieza con un conductor de huecos, luego perovskita y luego conductor de electrones, las celdas solares orgánicas usa una capa conductora de huecos, típicamente como PDOT, es un conductor orgánico que es un poco inestable. Entonces, en la literatura reporta mucho óxido de níquel como una opción. Entonces, intentamos hacer, es un trabajo todavía incipiente, nunca hemos hecho celdas inversas, entonces estamos haciendo, apenas empezamos con óxido de níquel, hicimos un depósito de níquel por método de sol-gel, con su diferente dopado de zinc, aluminio, cobre, obtuvimos ciertas eficiencias no muy altas y observamos como es una inversa, esto quiere decir que en el lado de óxido ahora este lado es ¿cómo se llama? Sí, de PCBM está bastante aceptable, pero en el lado de óxido de níquel tuvimos mucho problema. Entonces ahí estamos todavía, hay que mejorar el proceso de preparación. Y esas son las estadísticas con diferente dopado de cationes en el óxido de níquel. ¿Cuál es el interés? Por ejemplo, hay una gran ventaja de las celdas inversas cuando están haciendo bien, es que la histéresis es bastante baja. En comparación con otras, con celdas, por ejemplo, óxido zinc que tenemos, la histéresis es bastante grande, con óxido de titanio también. Claro, no podemos echar culpa a óxido zinc, óxido de titanio, más bien las perovskitas no hemos optimizado a lo máximo para reducir estas histéresis. En cambio, en el caso de óxido de níquel, aunque la eficiencia es baja, de alguna forma el efecto de histéresis es baja. Entonces, eso nos deja mucha curiosidad de querer justamente estudiar estas celdas inversas para poder comparar con las celdas normales.
Y por último, también hemos hecho observamos desde el inicio, los métodos de medición de las curvas IB también afecta el reporte en la literatura. Y todas las celdas solares de perovskita reporta a una medición IB de backward, o sea, ¿qué quiere decir? De 1 volts a 0 volts, que es lo que te da mejor eficiencia. En cambio, de 0 a 1 es más baja, si es que tu celda presenta fenómeno de estéresis. Entonces, ese es un fenómeno que también reportamos recientemente en la revista de IEEE Journal of Photovoltaics. Eso es reciente. Y aquí sacamos una estadística de que cómo cambia la velocidad de barrido con la eficiencia en los 3 tipos de celdas. Aquí investigamos 3 tipos de celdas, o sea, sacamos estadística de la normal con mesoporoso, la normal sin mesoporoso y la inversa con níquel, ¿no? Entonces observamos estos fenómenos. Y por último, hemos iniciado con colaboración con gente que hace simulación de estructura electrónica de perovskita, y se observa, es un trabajo conjunto con los físicos teóricos, de que si el proceso de preparación de perovskita te puede influir en la estructura electrónica de perovskita. Tan solo de que preparas con método de spin coating, que preparación con un depósito nada más así sin rotar, las estructuras electrónicas presentan una torsión cuando se prepara solamente depositada así en forma estática, no tienes un giro. Entonces, esto nos da el resultado de que la brecha de energía cambia hasta la función de trabajo también, ¿no? Entonces, eso apenas iniciamos el trabajo de colaboración. En resumen, en cuanto a números de eficiencias máximas que hemos logrado en los últimos 6, 7 años, pues sí empezamos desde cero, no tuvimos ninguna experiencia, y hasta que empezamos poco a poco con todas las participaciones de los postdocs, colaboraciones, estudiantes, sobre todo son principalmente ellos que logran que podemos llegar a una eficiencia de 19%. En áreas pequeñas. En áreas grandes, eso sí cae mucho, eso depende mucho el método de preparación, porque la solución en sí es difícil controlar, el spin coater, homogeneidad de las películas es difícil, y como lo hacemos para los electrónicos, no tenemos cuartos limpios, mucho menos, ni siquiera tenemos un buen cámara de guantes, pues cualquier gota basura de polvo que cae, pues ya sabemos, ¿no? La eficiencia baja. Pero ahí vamos. Y conclusiones, pues desde lo que hemos hecho en los últimos 6, 7 años, vimos que es posible preparar celdas solares de perovskita a una condición bastante sencilla, no requiere equipos sofisticados. Sin embargo, sí requiere muchos conocimientos, dedicación a la física química de materiales, la ingeniería electrónica, las uniones, PNs, esos son conceptos todos los que tenemos que aprender a poder mejorar las eficiencias, entender la relación entre propiedad de material y la eficiencia de las celdas, ¿no? Y la colaboración es fundamental porque hay tantos aspectos que estudiar, y seguimos en esa dirección. Y durante ese tiempo, claro, la participación de todos los alumnos y los financiamientos de CONACYT que habíamos tenido hasta 2020. Y entonces en los últimos 2 años, pues solamente contamos con proyectos internos, lo cual también es una bendición de la UNAM. Podemos por lo menos seguir trabajando, aunque con mucho menos velocidad, mucho menos cantidad de celdas, pero ahí estamos trabajando. Muchísimas gracias por su atención y cualquier pregunta, bienvenido. Gracias. Ok, gracias, doctora. José. Alfredo, sí. Gracias, doctora. Gracias por su presentación.
Gracias por su charla. Ahora no sé, alguien de los participantes si tiene alguna pregunta, comentario. Quien guste participar, por favor, levante la manita en el icono de participación y Ahí se le está el dará. doctor Arturo Morales. Active su micrófono, doctor, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jailín. Hola Arturo, con mucho gusto. Qué bueno que estás aquí. Bueno, me parece muy interesante todo el trabajo que has presentado, el avance que se ha logrado dentro de sus laboratorios, y lo importante pues es que lo estás haciendo con equipo no tan sofisticado como en muchos laboratorios en Europa u otros países, ¿verdad? Me surgen algunas preguntas. Nosotros ya estamos también empezando a trabajar sobre perovskitas, como sabes, y en particular, pues sí queremos resolver algunos de los problemas que has mencionado, como la inestabilidad, ¿sí? Y tú mencionaste, pues, uno de los aditivos que te han permitido, recuérdame, turbopiridina o ¿cómo se llama? Terbutilpiridina. Terbutilpiridina, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Sí. ¿Cómo seleccionaste ese aditivo y cuáles son las características que te permitirían, vamos a decir, prever que ese aditivo te podría ayudar a mejorar? Y tomando en cuenta esas características, ¿qué otro aditivo podría también tener esas mismas características que ayudarían a mejorar la estabilidad de los materiales que estás obteniendo? Ok, gracias. Pues no traje la estructura molecular de terbutilpiridina. Terbutilpiridina tiene dos cabezas, uno es hidrofóbico, otro es hidrofílico. Entonces, efectivamente, tenemos una estudiante de doctorado, Joselina, perdón, Jacquelina, perdón, siempre me confundo. Jacquelina, que ella vio esa estructura. Terbutilpiridina sigue siendo un poco tóxico. Esta estructura hidrofóbica, hidrofílica por los dos lados, hace pensar de que expulsa el agua y conserva la parte iónica dentro de perovskita, porque perovskita es iónica, ¿no? Entonces ella empezó a sustituir terbutilpiridina por otros aditivos que igual presenta esta estructura, por un lado hidrofóbico, otro lado hidrofílico. Entonces sí está trabajando usando nuevos aditivos, no terbutilpiridina. Ya logró ella, es más, mejorar o igualar la eficiencia de estas celdas con aditivos no terbutilpiridina. Nada más que como está en proceso de tener sus resultados, no hemos publicado todavía, pero eventualmente lo vamos a hacer. Y las eficiencias que ha logrado, faltan estadísticas, por supuesto, pero las primeras, que sean 10, 20 celdas, le ha salido muy bien, de 15, 16, hasta 17%. Pero entonces sí, básicamente ese es el aditivo, es para método de un paso que mezcla todo y que usa antisolvente. Entonces sí se puede sustituir terbutilpiridina sin ningún problema con moléculas como, ¿cómo se dice? Bipolares. Un lado hidrofóbico y otro lado hidrofílico. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. Tendría yo otra pregunta relacionada con según parece, en la estructura normal, sigues utilizando una capa de mesoporosa de dióxido de titanio.
Puede usar o no usar. De hecho, Sí. la mejor celda que hemos logrado es sin esta capa. Ajá, eso era el comentario que yo quería, Ajá. ¿verdad? Porque allí pues lo presentas y pues la pregunta era precisamente si era tan necesario que fuera una capa. No, para nada. Es más, Perovskita no necesita esa capa. Lo hemos hecho, lo que pasa es que cuando comenzamos, pues seguíamos todos lo que recomendaba, ¿no? Y en ese momento, en los 2014-15, la Perovskita con una capa mesoporosa de tío 2 eran las mejores. Así es. Pero con el tiempo, ya cuando uno domina la formación de Perovskita, se da cuenta que no necesita esta capa. Esta estructura que presento, el espesor de tío 2 es 70 nanómetros. 70 nanómetros es una capa con un sol gel y ya. Allí dice que está dopada con Aluminio, sí. Sí, porque porque 70 nanómetros, si no no le mejora poquito la conductividad, puede que sea muy lenta. Entonces, lo dopas y le mejora un poco la conductividad y eso te ayuda a sacar más rápido los electrones. Sí, ajá. Ok. En principio, incluso la capa de dióxido de titanio tendría que ver con la histéresis que se presenta. Sí, la histéresis que presenta tiene que ver más que nada, sí, la formación de perovskita sobre óxido de titanio. Entonces, sí, los defectos en la interfase de perovskita, en las primeras capas, ¿no? Como los tamaños de las redes son diferentes, la perovskita y con tío 2, siempre hay un mismatch, desacople en la interfase. Y ese es donde te puede causar el fenómeno de histéresis. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por tus amables respuestas. Y gracias. Por allá nos veremos. Sí, Arturo, con mucho gusto. Bueno, ok, gracias, doctor. Pues continuamos con las preguntas con el doctor Antonio Cerdeira. ¿Quiere hacer la pregunta? Sí. Buenos días, doctora. Quería preguntarles cuál es el tiempo de vida que han obtenido de las celdas ya terminadas, si las tienen conservadas en oscuridad o cuando trabajan con ellas bajo iluminación. Sí, si guardas en oscuridad, las celdas solares con tío 2 son bastante estables. ¿Oscuridad qué quiere decir? En nuestro laboratorio, en una caja Petri con un papel aluminio, lo puedes guardar meses, hasta años, 1 a 2 años. La pérdida es, ¿qué te gusta? 10, 20%. No es tanto como lo que pensaba uno. Sin embargo, bajo iluminación, en media hora pierdes como esta cantidad de 10, 20%. Así tan simple. Entonces sigue siendo inestable. Claro, yo me refiero a todas las celdas sin encapsulación. Sí, lo cual quiere decir que uno de los trabajos está dirigido a el problema de la inestabilidad de la celda, ¿no? O sea, ese debe ser el núcleo de trabajo. Sí. Sí, el núcleo de trabajo, pues, a lo largo ya sabes, en todo el planeta hay gente que está dedicando a esto. Ellos tienen mejores técnicas, más experiencia. Por ejemplo, se puede encapsular de una forma más adecuada, alguna capa anti-ultravioleta, no sé. Sí se puede durar mucho más y bajo iluminación. Sí se puede. Nosotros no hemos podido, porque no hemos hecho este tipo de investigación. Lo único que estamos trabajando es contra humedad. Eso sí, lo que hemos reportado, todas las celdas, todas las perovskitas preparadas bajo condición ambiental, cosas que poco reporta en la literatura, porque la gran mayoría de ellos tiene sus cámaras de guantes y trabaja hasta evaporador de metales dentro de cámara de guantes. Ok, bueno, muchas gracias, doctor. Sí. Ángel, si quiere hacer las preguntas. Buenos días, doctora. Muchísimas gracias por su presentación.
Y bueno, yo tenía una pregunta respecto a las aplicaciones que se tienen hasta ahora. Usted tiene, bueno, ¿sabe si se están realizando algún tipo de aplicaciones o todavía sigue solo, bueno, en el estudio tanto como de la estabilidad y bueno, enfocadas también a la eficiencia, ¿no? Ah, ok. Aplicaciones quiere decir que sea un módulo más grande, ¿te refieres? Sí, o si están enfocados ya a algún tipo de aplicación o bueno, todavía sigue trabajando Ajá. bueno, Sí, yo entiendo porque tú sabes que nosotros lo que hacemos son celdas sí, pequeñitas, ¿no? Estas aplicaciones siempre y cuando uno tiene recursos. ¿Por sí, qué? sí. Porque tú quieres hacer celdas más grandes. Bueno, entonces, ¿de qué tamaño hablamos? Si queremos hacer una celda de 10 por 10, el spin coater todavía aguanta, pero más grande ya no tenemos. Entonces tendrías que cambiar la tecnología de producción. Entonces, para cambiar los equipos, bueno, necesitas recursos, ¿no? Yo sé que en CIO, José Luis Maldonado tiene un equipo de inyección, compró, no sé, 2, 3 millones de pesos, pero ahí necesita una cantidad grande de materia prima para inyectar, pues entonces tendríamos que tener dinero para comprar una cantidad de materia prima. Nosotros ahorita con el apoyo interno apenas, y creo que ya estamos en déficit de poder mantener los gastos de producción de las celdas. Sí, estamos en la época más difícil desde que he trabajado en la UNAM, más de 30 años. Es la época más difícil de conseguir recursos. Está difícil hacer aplicación sin apoyo. Ok, sí, entiendo, doctora. Y Ujú. bueno, respecto a lo que usted comentaba, bueno, nos presentaba los resultados en cuanto a estabilidad de las celdas cuando se tienen con aditivo y sin aditivo, que era creo que Ajá. un estudio de 6 meses o 200 días. Ujú. Sí. Mi pregunta es si se continúa ese estudio a más tiempo o ya, bueno, se dejó ahí. Como les comenté, Ujú. guardar en oscuridad no es un problema. El Sí, problema es iluminación continua. Entonces, lo que estamos con las condiciones que tenemos, no hemos podido avanzar, iluminar más tiempo si no tiene protección. Todas las perovskitas se mueren continuamente iluminando, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tratar de mejorar estas estabilidades. Seguimos haciendo, eso sí, le llamamos monitoreo. Pues si sí. podemos reducir bajo las mismas condiciones la pérdida con el tiempo, pues eso sería un avance. Ujú. Y ahora contra V ya sería otras personas que se encargan de ese trabajo o la encapsulación. Tampoco tendríamos recursos para hacerlo. Ok, sí, de acuerdo, doctora. Bueno, pues muchas gracias. De nada, al contrario. Ok, hay una pregunta más ahí de Enoch. Adelante, Bueno, Enoch. Según- el micrófono. eh, creo que tiene desactivado el micrófono. No, No, creo que ya, ya no hay. no se le activó el micrófono. No, creo que no. Ok. Bueno, no sé si alguien tiene Buen alguna día. pregunta más para la doctora. A ver si escucho. Sí, sí. Ah, sí, ya se escucha. Otra vez perdió. Creo que sí. Sí, se perdió la comunicación. Discúlpame, vine a otra computadora, pero no sé si Ah, me escuchan acá. Sí, ahora sí. Sí, gracias, doctora. Gracias por la presentación.
Mi pregunta es relacionada sobre la viabilidad de las celdas solares estimuladas por colorantes en comparación con la que usted está presentando de perovskita. O sea, comparar celdas de colorantes con perovskita. La que usted está poniendo con la viabilidad de las DSCCs. En cuanto a viabilidad de DSC, pues el problema principal de DSC es el electrolito líquido. Entonces, ustedes saben que por más que lo sellas, en 1 año, 2 años se pierde. Ese es uno. Segundo, la eficiencia no ha podido mejorar. Sigue siendo como que empezó con 12%, terminó con 14%, sigue siendo la misma eficiencia. En cambio, las celdas orgánicas ya llegan a 18, ¿no? Entonces, esa es una de las, yo pienso, la limitante de DSC. Y he visto que pues casi todo lo que hacen celdas solares sensibilizadas con tinte, pues están haciendo ahora celdas solares en perovskita, porque tienen mucha experiencia en eso. Toda la experiencia que han tenido, pues le aplicaron en celdas solares de perovskita. No sé si contesté tu pregunta. Muy bien, doctora. Sí, muchas gracias. De hecho, es lo que estábamos aquí con mis compañeros, platicando precisamente de esa degradación que tienen las celdas con colorantes, en comparación de la de perovskita. Y pues quería preguntar también de la manufactura, pero ya contestó gran parte de eso. Muchas gracias, doctora. Gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias. Encantada de contestar sus preguntas. Ok, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, algún comentario. Bueno, yo sí quisiera comentar de que, a pesar de que estamos en Temisco, ustedes en México, realmente no estamos tan lejos. A mí me gustaría que tuviéramos más en colaboración. Toda la experiencia que nosotros tenemos, con mucho gusto compartimos. De esta forma podemos avanzar más como equipo México, ¿no? Entonces, si tiene manera de venir, porque no, a Temisco, o podemos ir con ustedes con mucho gusto. Esa es mi propuesta. Gracias, doctora, le agradecemos mucho. Estaremos acá difundiendo su invitación acá con los compañeros y nuestros profesores, y entonces podemos dar esa colaboración. Sí, porque ahora pues no nada más la distancia, sino la parte económica, estamos muy limitados, ¿no? Y cuando queremos presentar alguna propuesta, sería mejor que vayamos juntos, varias instituciones, y para poder conseguir algún financiamiento, ¿no? Entonces sí, todo necesita colaboración. Todos los que han venido, bueno, los que han podido venir, lo que nosotros hacemos es lo que hemos publicado, compartimos todo. O sea, lo que no hemos publicado todavía, pues obviamente no, porque no sabemos si va bien o no, mal, pero los que han publicado ya es dominio público. Algún truquito que sabemos, pues con gusto compartimos. No tiene ningún caso conserva estos know-hows, ¿no? Pues la idea es que más gente sepa mejor. Sí, claro, doctora, gracias. Creo que el doctor Arturo tenía algún comentario. Pues agradezco la intención de colaboración de parte de Jailin. Por supuesto que nos interesa mucho esa colaboración, precisamente en las condiciones en las que estamos trabajando actualmente, de poco apoyo. Y creo que sí es importante que podamos compartir experiencias, conocimientos, porque así vamos a poder avanzar mucho mejor. Entonces, pues pronto, ¿no? Yo creo que nos pondremos en contacto contigo para empezar a platicar de cosas que podríamos trabajar conjuntamente. Sí, en este momento, sí, gracias Arturo. Recuerdo que hace años me decía, ¿cómo tenías tu sustrato conductor del área limitado?
recuerdo muy bien, tu medición estaba bien hace como 10 años, ¿no, Arturo? Pues Sí. ahora sí, todo hacemos grabado, los sustratos, el área que iluminamos es el área que debe de ser, está acotado por completo. Ya estamos mejorando con tus comentarios, tus críticas. Ahorita la UNAM tiene por la pandemia, no deja entrar los alumnos externos, es una política todavía. Y apenas abrimos en el año pasado y ahora dije que no, que los externos no pueden venir, no sé cuánto. Pero ahí bajo agua se entraba la gente, ¿no? Entonces es un problema. Por un lado se preocupa por la contagio, pero otro lado, pues nuestros estudiantes con ese Omicron, mis estudiantes 50% están contagiados. ¿Qué voy a hacer? Así. Ay, entonces, pues, si queremos trabajar, pues seguimos trabajando, Sí, ¿no? sí, también en el CIMBESTAF no hay la entrada todavía abierta, libre, Ajá. ¿verdad? Sino con permiso, y por lo tanto los estudiantes externos pues no podrían entrar, habría que pedirles permiso para que pudieran entrar, etcétera. Sí. Pero aún así yo estoy de acuerdo contigo que podemos avanzar, empezando a tener alguna interacción, comunicación, ¿sí? Sí. Y para que en los tiempos futuros en que podamos ya tener esa oportunidad de intercambiar, de ir, de venir, etcétera, lo podamos hacer, ¿no? Sí, Y claro. entonces pues ya se pueda trabajar mucho más ampliamente en lo que Sí, podría ser una colaboración. claro. Sí, en nuestro laboratorio los muchachos son muy metódicos. Hacemos una celda en 3 días, lunes, martes y miércoles, y el jueves evaporamos el metal y medimos. Entonces, casi una semana, viernes, procesar datos. Entonces, sí, es un proceso bastante estandarizado. Recientemente llegó una nueva estudiante, la entrenaron y en 2 semanas saca una eficiencia, bueno, la mejor 16%, ¿no? Como que la curva de aprendizaje ya es mucho más rápida. Ya no es como antes, que teníamos que hacer muchas celdas para que salieran unas cuantas buenas. Entonces, sí, en ese sentido ya avanzamos y claro que con gusto compartimos con todos, ¿no? Pues muchas gracias. Al contrario, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Ok, pues gracias, doctora. Creo que no hay más preguntas, entonces vamos a compartirle por ahora. De manera virtual vamos a hacer entrega de un reconocimiento. Gracias. Sí, ya vi. Muy, muy Ok. bonito. Muy bonita constancia. Me la Sí, vas a vamos mandar, a. ¿verdad? Claro, sí, doctora. Por ahora se le hacemos de manera virtual. Le extendemos este reconocimiento por parte de la rama estudiantil IEEE EDS por su presentación Celdas Solares de Perovskita Híbrida, donde firman el share del capítulo por parte de los estudiantes y el advisor del mismo. Entonces, le hacemos entrega virtualmente de esta constancia y posteriormente le haremos llegar de manera física. Pues le agradecemos, Gracias. doctora, por su Gracias. presentación. Gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Sí, doctora. Gracias. Hasta Y luego. gracias por su asistencia.